analiza el agua, se le pone un geotextil arriba y arriba se carga suelo y se sigue con la construcción del terraplén. Todos esos trabajos no previstos, que hay que hacerlo porque si no la obra no se puede continuar, son de ejecución obligatoria. Hacen a la continuidad y hacen al orden de una obra para que quede terminada con arreglo a su fin. Entonces, se presentaba a través de una nota de pedido, el inspector evaluaba si correspondía, se la mostraba al supervisor de obra de vialidad porque una modificación de obra es palabra mayor, siempre hay resistencia de los organismos nacionales a aprobar porque significa una mayor erogación. Entonces, si estaban de acuerdo porque iban y verificaban que el problema estaba, que había que darle una solución, se peleaban los cómputos, se peleaban los precios, bueno, se llegaba a un preacuerdo, recién se elevaba al director de obra, que lo consultaba con el Consejo Técnico, también opinaban si era procedente o no era procedente, de ahí el ingeniero jefe, del ingeniero jefe iba a dictamen en la asesoría legal, y de ahí para la preparación de la resolución aprobatoria. Pero este trámite no concluía acá. El presidente aprobaba si consideraba, en base a todos los antecedentes que se habían adjuntado, que era procedente. En el interín había, de la Dirección de Proyecto de Vialidad Provincial, se ponían en contacto con el director de Estudios y Proyecto de Vialidad Nacional, que tienen un manual donde tienen precios, donde tienen cómputo, donde tienen un montón de cosas, y había que demostrarle, primero telefónicamente y después mandar los papelitos para que lo evalúen las áreas técnicas, que ya no era una persona con la que se hablaba por teléfono, sino que era toda una estructura técnica administrativa que tenía Nación y que era bastante rigurosa. Si todo eso estaba en orden, se aprobaba la modificación y al cabo del tiempo, bastante después de que la obra se ejecutaba, porque la empresa no iba a parar los trabajos a que le aprobaran una obra que a lo mejor representaba el 1% de lo que era el contrato total. Entonces, ¿qué hacía? Si le daban el ok, aunque no estén los papeles firmados, lo autorizaban, el trabajo es así y se seguía construyendo la obra. Y después, a lo mejor al año, a los 6 meses, todo dependía de tiempos que no los manejaba ni nosotros ni por ahí Vialidad Nacional. Dependía de los tiempos que se tomaba cada sector donde caía el proyecto modificado para que lo evaluaran y lo aprobaran. De los hechos descritos en la elevación a juicio, aquellos actos señalados por el Ministerio Público como integrante de una conducta disvaliosa tendiente a beneficiar al Grupo Báez, yo niego tal imputación y me voy a abocar a citar tales actos, adelantando que se refiere a actos administrativos que fueron emitidos como resultado de un procedimiento de evaluación y análisis en el cual previamente intervinieron áreas técnicas y legal competentes sin observaciones que realizar. Voy a leer los expedientes para que vean qué es lo que objetaron como conducta disvaliosa. Expediente DNB 13154/07. Suscripción de un contrato de obra pública. Expediente DNB 13191/06. Autorizar el llamado a licitación. Expediente DNB 16751. Suscripción de contrato de obra pública. Expediente DNB 6748. Adjudicación de la obra a la contratista y suscripción del contrato de obra pública. Expediente 1615 de la DNB/08, firma de adenda al convenio marco de mitigación ambiental que regía la obra. No leo mal los números de expediente, leo los conceptos. Autorizar el llamado a licitación, autorizar llamado a licitación. Firma de adenda al convenio marco de mitigación ambiental. Suscripción del contrato de obra pública, preadjudicación de la obra. Firma de adenda, preadjudicación de la obra, firma de convenio, aprobación de la documentación, preadjudicación, otorgar anticipo financiero y aprobar nuevo plan de trabajo. Firma de 2 adendas, modificación de la forma de pago de los certificados, disponiendo que cada certificado una vez aprobado se abonaría por la DNB. Por todo lo expuesto,
que como ven no dejan de ser actos administrativos, rechazo las imputaciones que me efectúa el Ministerio Público Fiscal. Ahora voy a hablar del atraso en la ejecución de los trabajos. Los peritos oficiales afirman que el atraso en la marcha de los contratos de las empresas Austral, Cani Costilla y Biancalani se debió a la falta de capacidad para atender los volúmenes de obras contratadas por los mismos. En primer lugar, debo destacar que todos los contratos en marcha en la provincia y en el país tuvieron en su ejecución atrasos significativos, no siendo esta una condición exclusiva ni del grupo ni tampoco de la provincia, porque todos los otros contratistas de la provincia de Santa Cruz también sufrieron atrasos, que ahora voy a explicar por qué son los atrasos. Las causas de interferencia que tuvieron nuestras obras son demoras en la liberación de la traza. Por ejemplo, el tramo de autovía de Ruta Nacional 3, Radatili, kilómetro 1867, la declaración de utilidad pública se hizo en el 2008, el contrato es del 2007. Los pagos de la declaración de utilidad pública se empezaron a hacer en el 2011. Si usted no tiene la liberación de la traza, es una propiedad privada en la que no se puede meter. ¿Cómo se puede construir una obra en un lugar donde el contratista no se puede meter? Imposible. Presencia de ocupas ilegales en la circunvalación de Caleta Olivia. Era un tema de la municipalidad, no se podía tampoco trabajar en esa zona. Demoras en los traslados de acueductos, oleoductos o fibra óptica o líneas eléctricas. YPF tardó 3 años en autorizar el movimiento de un oleoducto. Uno no puede disponer libremente un oleoducto por la trascendencia que tiene o por la trascendencia que pudiera no tener. Nadie se puede meter con algo que no es de manejo de uno. Si eso está ahí es porque en algún momento Vialidad Nacional lo autorizó, porque nosotros tenemos que tener autorización para poder meternos. Desabastecimiento de insumos, asfalto, combustible, cal, cemento, de todo tipo de insumos. ¿Derivados de qué? Ustedes saben, porque leen los medios, ven televisión, ustedes saben perfectamente que Comodoro Rivadavia tiene un gremio que se llama SUPE, creo, Sindicato Único de Petroleros del Estado. Una vez hubo una diferencia con Panamérica y le destrozaron las oficinas, destruyeron todo hasta el pozo de exploración petrolera. Cuando hacen una huelga, por ejemplo, en la planta YPF de Comodoro Rivadavia, no entra ni sale un camión. Entonces, yo he vivido desabastecimientos de combustible, de nafta, de gasoil. No hablemos de fuel oil, porque el fuel oil viene de la zona norte, viene de San Lorenzo o de La Plata. Y el asfalto igual. Pero a su vez, había piqueteros en Caleta Olivia que cortaban la Ruta 3, que era la única vía de acceso que tenía la provincia. No se podía ingresar. A lo mejor habilitaban 2 horas por día durante 30 días. ¿Cómo hacía para abastecer uno normalmente una obra? Si los pueblos no tenían combustible y no dejaban pasar. El tema de los repuestos. Con las máquinas, ustedes saben que las máquinas viales la mayoría son importadas. En el país se fabrican tractores y equipos livianos. Todos los equipos pesados, plantas asfálticas, equipos de compactación de asfalto, equipos distribuidores de hormigón para hacer ruta, todo viene de afuera. En la época que hubo restricción a las importaciones, conseguir un repuesto que en Buenos Aires era muy normal, se transformó en misión imposible. Bueno, no me voy a extender con esto porque hay un tema específico del cual voy a hablar. Todas estas anomalías fueron registradas en nota de pedido por los contratistas que dieron lugar oportunamente a neutralizaciones y justificaron ampliaciones de plazo. Las mismas se ven reflejadas y justificadas en las solicitudes de prórroga presentadas por los contratistas y en los informes remitidos al ingeniero jefe, a los inspectores y al supervisor de obra. Todas estas actuaciones que fundamentaban la ampliación de plazo necesaria para poder ingresar al sistema SIGO de gestión de obra que tiene la DNB en el 23 distrito.
Si este trámite no se cumplimentaba con la anuencia del jefe, el certificado no ingresaba al sistema. O sea, se cortaba el flujo, certificación, pago. Nunca se registró ni fuimos notificados de demoras ni penalidades, como dije anteriormente. En su declaración indagatoria el 9 de septiembre, el ingeniero Periotti fue muy claro respecto de la reasignación de partidas que se hacían sobre el presupuesto aprobado para el ejercicio. Dijo que él no tenía atribuciones para hacer reasignaciones de partida, que estas atribuciones eran de la Secretaría de Obras Públicas y o del Ministerio. Aclaró también el ingeniero que los presupuestos eran a moneda constante y no incluían ni reasignaciones de partida ni redeterminaciones de precio. Voy a traducir esto. ¿Qué es una reasignación de partida? Yo tengo un presupuesto de 100 y voy a reasignar fondos por el 20%. ¿A favor de quién? De obras que tengo contratadas o de obras nuevas. Generalmente era de obras nuevas. Quiere decir que estaban fuera de la esfera del presupuesto aprobado. ¿De dónde salía ese 20% para esas obras? De quitarle a las obras que tenía contratadas el 20%. O sea, ¿qué me representaba eso? Una merma del 20%, una disminución del 20% en el ritmo de los trabajos. Pero ahí no termina la cosa. Las redeterminaciones de precio que procedieron a partir del año 2002 por un decreto que firmó el presidente Duhalde, que fue necesario implementarla porque las obras estuvieron paradas durante el año 2002 en la Argentina. No sé si todos se acuerdan, pero todas las obras viales y las obras de construcción por falta de precio relativo y por falta de índice y porque nadie quería vender insumos porque no sabían lo que valía, fue necesario el decreto 1295/02. Durante el periodo que me tocó actuar a mí como presidente, la inflación andaba alrededor del 30% anual. Si no había partidas especiales para la redeterminación de precios, ¿de dónde se sacaba ese 30%? Del presupuesto aprobado. Si le sumamos el 20% de reasignaciones, le sumamos el 30% de redeterminaciones, estoy con que le estoy manoteando el 50% al plan de obras del presupuesto. ¿Qué significa eso? Que tengo una disminución en el ritmo de inversión de las obras contratadas del 50%. O sea, los obligaban a trabajar no a los del Grupo BAE, no a la provincia de Santa Cruz, a toda la República Argentina a un 50%, y este dato es estimativo. Yo no estoy afirmando de manera absoluta que era el 50%. Sí puedo afirmar que las redeterminaciones estaban en el orden del 30%. Las reasignaciones tendrían que averiguar de cuánto eran, pero estoy seguro que no eran inferiores al 20%. Pero yo no lo ratifico, lo tiro como idea conceptual. Quiere decir que los atrasos que se produjeron en las obras viales de la Argentina ni fueron imputables a la Administración de Vialidad Provincial, ni tampoco fueron imputables a los contratistas, porque de alguna manera esto significaba que había un cupo. Yo le voy a mandar, en vez de mandarle 100, le voy a mandar 50 y arréglense con eso, a todo el país. No sé si está claro. Bueno, en algún momento el Ministerio Fiscal habla de la concurrencia de oferentes de un grupo económico y dice: a pesar que detrás de las ofertas de Austral, Cani Costilla, Gotti, Biancalani y Los Calzos se encontraba interesado el mismo oferente, los funcionarios de Vialidad Provincial de Santa Cruz, lejos de rechazar dichas propuestas conforme a la ley, adjudicaban a las empresas del grupo sin penalizarlas. La documentación que exige un pliego de vialidad nacional o de vialidad provincial es el estatuto social de la sociedad, el último balance y un acta de directorio donde el directorio autoriza la presentación de esa licitación.
Esos son los tres elementos. Yo le pregunto, ¿se puede extraer alguna conclusión del grupo económico de ahí? No, no se puede extraer. Por otra parte, de acuerdo a la Ley de Contabilidad, número 760, decreto reglamentario 263/82, de acuerdo a la Ley de Obras Públicas Provincial 2743/04, decreto reglamentario 2960, de acuerdo a la Ley 13064 de Obras Públicas de la Nación, no era requisito exigido por una licitación la composición societaria, los aumentos de capital ni ninguna otra información reservada de una sociedad anónima. Esas informaciones seguramente si la pide un juez, la unidad de información financiera, el registro público de comercio, se la dan. A nosotros no nos daban esa información, ni tampoco formaba parte de las exigencias que debíamos cumplimentar en una licitación. Por dichas razones, jamás llegó a despacho un expediente que recorrió el circuito administrativo y que pasaba por la Dirección de Asuntos Legales con alguna observación al respecto. La redeterminación de precio, como dije, la estableció el decreto 1295/02 y fue reemplazado en el año 2016 por el 601 del actual gobierno. Ambos tienen por objeto mantener el equilibrio económico-financiero de los contratos, garantizando la continuidad de su ejecución frente a la persistencia del fenómeno inflacionario que en la Argentina es un fenómeno considerado endémico. Sin perjuicio de ello, nos remitimos al dictamen de la pericia contable que afirma que las redeterminaciones de precios son procedentes y se ajustan a la normativa vigente. ¿Por qué digo esto? Porque en los requerimientos el Ministerio Público Fiscal, cuando evalúa el precio de un contrato, suma los valores redeterminados y las redeterminaciones no son un aumento de costo del precio que tiene que abonar el Estado por una obra. Es un reconocimiento por inflación para que el contrato no tenga una licuación y no se pueda ejecutar. O sea, se lo reconoce y de manera parcial. ¿Por qué digo de manera parcial? Porque el decreto 1295 redeterminaba precios sobre el 90% del contrato. El beneficio quedaba congelado. Ahora, pregunto, si yo, Estado, lo obligo a un contratista a trabajar con el 10% del beneficio congelado, y a su vez por reasignaciones de fondo y redeterminaciones de precio que manoteo del presupuesto aprobado, lo obligo a trabajar a menos ritmo, ¿lo estoy obligando a que pierda plata o no? Listo, no hice una defensa de ningún contratista, simplemente planteé una realidad que no es del todo justa. Representación técnica, no quiero ser reiterativo, pero el decreto reglamentario 1724 de la Ley de Obras Públicas 13064, en su artículo 17, dice: quien solicite inscripción al registro debe probar que cuenta con un profesional técnico universitario legalmente habilitado para ejercer la profesión. Habla de un profesional, no de uno por obra. El pliego de base y condiciones del Ministerio Público Fiscal Procuración General de la Nación, anexo 1, dice: el jefe de obra, que es el que está a cargo de las tareas en obra, donde separa perfectamente ya lo que es representante técnico y lo que es el jefe de obra, con obligación de permanencia en obra debe ser arquitecto o ingeniero con antecedentes comprobables. La ausencia del jefe de obra será denunciada por la inspección con orden de servicio y podrá ser multado. El Consejo Profesional de Santa Cruz, que era el que regulaba el ejercicio de la profesión en la provincia, aceptó que un representante técnico tuviera más de una obra, o sea que pudiera ejercer la representación de varias obras sin límite. Y lo avaló extendiendo las constancias requeridas por los comitentes toda vez que fue requerida. El representante técnico, para que entendamos, es un gerente técnico de una empresa, que no solo vela por la calidad de los materiales,
y los trabajos que tiene a su cargo, sino que cuenta con la confianza del directorio, quien jamás pierde de vista la implicancia económica que tiene cada una de sus decisiones. El título profesional no garantiza esa condición y las empresas no son sociedades sin fines de lucro. El certificado de contratación y de adjudicación también fue objetado por el Ministerio Público Fiscal. Decía que se presentaba un mismo certificado de contratación anual para múltiples adjudicaciones y no se presentaba el certificado de adjudicación al momento de formalizar el contrato. Leo unos antecedentes muy rapidito del criterio que adoptó la Vialidad Provincial con el Acuerdo de Vialidad Nacional. Nosotros incluimos en una cláusula del contrato esa posibilidad. ¿Qué dice el decreto 1621/99? El Consejo del Registro habilitará los inscriptos según las siguientes pautas y determinará las especialidades en que se podrá inscribir los interesados sobre la base de los antecedentes presentados y el cumplimiento de los requisitos necesarios de cada especialidad. Clasificación. A los inscriptos se le otorgará anualmente un certificado de capacidad de contratación anual para la licitación. La capacidad del certificado tiene carácter referencial. Se entiende por capacidad referencial a la información elaborada por el registro sobre la base de la última documentación actualizada presentada por el inscripto, no constituyendo la misma un límite a la capacidad de ejecución de obra por parte de la empresa. Los comitentes se encuentran en condiciones de adjudicar obras o trabajos por encima de la capacidad referencial informada por el registro. En base a este decreto, la GBP convino con la DNB en agregar la cláusula que comentaba, que otorga al contratista la posibilidad de presentar el certificado de adjudicación previo a la firma del contrato o de no presentarlo. Acá hago un comentario de tipo práctico. Es más importante que el papel que se renueva una vez por año en el registro, el ojo del amo, como dicen. Yo pongo un inspector en la obra que me informa que la empresa armó el campamento, que armó los talleres, que armó la oficina de inspección, que armó la oficina de la empresa, que tiene el equipo para iniciar el movimiento de suelo, que tiene el equipo para empezar el zarandeo de los materiales de cantera, que hizo el replanteo y que empezó a trabajar. No hace falta ninguna otra demostración de capacidad. Ya está. Ahora, como si fuera poco esto, este criterio fue considerado en la denuncia que efectuó el señor Iguacel y que el Ministerio Fiscal la adoptó. Fue considerado ilegal. Pero resulta que en la adjudicación de la autovía del corredor de Ruta 19 en la provincia de Córdoba, Vialidad Nacional dicta la resolución 258/17, que acompaña una copia, que ahora la voy a dejar, en la que en su artículo 3 dice: adjudícase la obra bajo la condición de que los adjudicatarios acrediten, dentro de los 30 días corridos, de serle requerido, las capacidades de contratación exigidas para las presentes adjudicaciones mediante el certificado emitido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. Son 4 lotes que suman 6.136 millones. Aquí no se requirió certificado de adjudicación. Este criterio que en Santa Cruz era objetado mediante esta resolución y por monto varias veces superior a los autorizados en Santa Cruz, dejó de ser criminal y parte de la matriz de corrupción por el hecho de que lo implementaron en Córdoba. O sea, en Santa Cruz era criminal y parte de la matriz de corrupción. En Córdoba estaba bien. Bueno, como penúltimo tema tengo condiciones de trabajo en Santa Cruz y veda invernal. Para obtener el costo de un ítem en la provincia de Santa Cruz, que se ajuste a la realidad, hay que tener en cuenta las especiales condiciones en que se desarrollan las tareas, situación sobre la cual los pliegos dicen muy poco y que pueden resumirse así.
periodo improductivo o veda invernal. Una obra en Santa Cruz tiene 5 meses al año improductivos. Mayo, junio, julio, agosto y septiembre, donde las temperaturas reinantes no permiten la ejecución de la mayoría de las tareas. No se puede hacer asfalto a menos de 4 grados, no se puede hacer hormigón a menos de 4 grados, no se puede hacer capas granulares, no se puede trabajar en movimiento de suelo porque se congela el suelo y no se puede compactar. Voladura en roca a temperaturas de más de 10 grados bajo cero son de alto riesgo porque se autodetonan. Entonces, la empresa tiene la obligación de mantener los campamentos con todos los servicios funcionando durante todo el invierno. Mantener personal de conducción técnico y obrero, que no realiza tareas productivas, pero sí recibe sueldo, viático, horas extra, le dan de comer y todo lo demás. Movilidad y equipos viales y de comunicaciones y logística que garanticen el tránsito. Alquiler de inmuebles para el personal que vive en el pueblo. Servicio Gamela es el servicio de comida. Durante la veda, el contratista es responsable del servicio de atención del plan invernal en la condición climática que sea. Debe sacar nieve, debe tirar sal con melaza. La melaza se le agrega para que el agua no lave la sal y derrita la nieve. Tiene que auxiliar a los usuarios y a los vehículos afectados por cualquier meteoro que ocurriera. Pero además en esos 5 meses no incluyo que el 20 de diciembre, como la mayoría del personal es del norte, porque en Santa Cruz no hay personal calificado que maneje máquinas viales. Los que hay están en vialidad o en alguna repartición. La mano de obra calificada se la trae del norte. Entonces se van a pasar la fiesta a fin de año. Pero solo se van a pasar la fiesta a fin de año, son 15 días, o sea, medio mes más que no se trabaja. Sino que es normal en el régimen trabajar 53 días y tomarse 7. Un día de ida y un día de vuelta en avión, para estar 5 días cada 2 meses con la semana. Esas son concesiones que las empresas pagan porque si no, no queda nadie. Esto no recibe pago directo alguno. Estoy hablando de por qué es más caro trabajar en la provincia. La mano de obra en la zona C, que es la zona de Santa Cruz, es un 68% más que en el país central. Pero además, para que la gente se quede, hay que asegurarle un haber mínimo mensual. Si usted no pudo laburar por 15 días, un maquinista trabaja un mes y se va. Entonces hay que darle un sueldo mínimo que sea el que le permita a él mantener su familia en el norte. Eso no figura en ningún convenio ni nada, pero hay que pagarlo. Otro régimen que ocurrió durante mi estadía en el sur es que por instrucciones de la provincia no se podía despedir a ningún personal. Cuando hablo de personal local estoy hablando de la mano de obra no calificada. No se lo despedía, se lo mantenía. Y a los del norte no se lo despedía porque si se lo despedía no volvían. Entonces era una carga que tenía la obra que había que mantenerla para poder garantizar que en temporada se podía trabajar. En cualquier parte del país la disminución de trabajo es causal de despido. Entonces, ¿qué hace un contratista cuando se está quedando sin laburo? Despide a la gente. Se van al banco, cobran el fondo de desempleo y con eso tienen que vivir hasta que consiguen un trabajo nuevo. En el sur no es así. Los fletes, si yo comparo el flete de la zona central, que es la proveedora de insumos, con Córdoba y Bahía Blanca, y la comparo con un flete al sur, en asfalto está un 545% más caro el flete. En cemento, cal o cualquier otro insumo a granel, un 243% más caro. Las reparaciones y repuestos. Usted tiene máquinas compradas que normalmente a una obra que tiene tantos problemas de logística y que está tan aislada de todo, como son las obras en la Patagonia extrema, llevan máquinas nuevas. Las máquinas nuevas están en garantía. Si una máquina está en garantía, el vendedor de la máquina no se la deja tocar o pierde la garantía. Entonces hay que esperar que venga el service. Si tiene que reparar algo, si es menor, Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia queda de 800 a 1000 kilómetros de cualquier lugar de Santa Cruz. Si la reparación es mayor, hay que venir a Buenos Aires, que queda 1500 kilómetros más. Entonces,
Son 7 meses de laburo que le saco la fiesta de fin de año, son 6 meses y medio. Tengo problemas para reparar mis máquinas. Con las restricciones de las importaciones había problemas para conseguir repuestos. Entonces, si me pongo a sumar todas las causas de causales de atrasos, pero fundamentalmente las reasignaciones de recursos y las reterminaciones de precios, que son las responsables mayores, vemos que hacer una obra en la Patagonia no es que tiene sobrecosto, cuesta más. Cuesta más. Bueno, si tengo tiempo, voy a hablar de los sobrecostos y de la pericia y termino mi parte. ¿Cuánto le va a demandar? ¿Y si 10 minutos. con eso concluye su declaración? ¿O tiene previsto continuar con otro bloque? No, con esto concluyo mi declaración. Bueno, continúe entonces. A ver, un segundito, doctor Viñales. Sí. Bueno, en ese caso disponemos un cuarto intermedio, como fue anunciado, de 15 minutos. Reanudamos a las 12 horas para continuar escuchando al ingeniero Pavesi. Esta copia se la entrego al secretario, que es la resolución de Vialidad Nacional.